La revelación de Luzbel. El arcángel Kirkan, caído de Dios. Escrito por Dinora Álvarez. Estamos viviendo en el año 2007, pero en realidad estamos viviendo en otra época, es decir, en el año 1997. Cuando el ser humano esté viviendo el año 2009, en realidad estará viviendo el año 1999. Cuando vi que el mundo se me estaba saliendo de control, mis compañeros y yo ideamos la manera de confundir a los humanos, y utilicé personas que se encargaron de cambiar los periodos del tiempo. Así pensé, sería más fácil para mí mientras la creación seguía creyendo que todo continuaría, les llegaría su fin sin que pudieran hacer nada para salvarse o buscar a su creador, así muchos serían los que estarían en el mismo castigo que yo, y lo logré. Sin embargo, hoy todavía hay tiempo, aunque es corto, para que muchos se salven. Hermanos y hermanas míos, vuelvan su corazón a Dios, tenemos un Creador que nos ama y que nos formó a su imagen, y que solo ha procurado nuestro bien. Yo, Luzbel, estoy arrepentido de todo el daño que les he ocasionado, y aunque puede ser un poco tarde, estoy tratando de hacer algo por ustedes. Sé que es difícil hacerles creer que existe Dios, y de que mi arrepentimiento es sincero, pero, ante el Creador y Jesús les aseguro que hoy no estoy mintiendo, he abierto la puerta de mi corazón y Jesús reina ahora en él, quiero recuperar mi camino, para así regresar a casa, ya que me pesa mucho esta soledad y soy el hijo pródigo, que anhela ver a su padre de nuevo, y trabajaré sin descanso para ganarme su perdón. Desde este momento, quiero que quede constancia de que yo no me opondré a los planes que mi Padre, el Creador de todo lo que existe sobre el universo, tiene. Se me ha llamado el ángel de la oscuridad, se me acusa de la maldad de todos, lo que es falso, yo estoy arrepentido y estoy tratando de hacerlos volver a Dios, pero muchos de ustedes no quieren, y una gran parte de ustedes se han pervertido y se han obsesionado por el imperio de poder que han formado aquí en este lugar. Más aclaro nuevamente, que yo permitiré que la luz de Dios que Él ha enviado, llegue hasta donde Dios lo decida, y tengan la seguridad de que yo no trataré de dañarla. Ella es la luz que Dios ha puesto para que nos alumbre en esta tempestad y nos mostrará el camino al Creador, porque lo único que está haciendo es predicar a la luz que es Cristo, el Hijo del Dios Altísimo. Jesús, es el camino que hay que imitar, por su obediencia y bondad, ya que Él ganó el lugar que yo quise tomar pero sin merecerlo, yo lo he entendido, así que estamos a tiempo de seguir el verdadero camino y ella nos guiará hacia Él, porque Él está en ella. Ella es la luz, óyela, y llegarás a Dios porque ella no busca su gloria, busca la gloria del que la envió y el que la envió es el Creador. Y Jesús nos dejó claro sobre esto lo siguiente. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que lo envió, este es verdadero y no hay injusticia en él. Juan 7, 17-18. Dios, Jesús y el Espíritu del Santo está sobre ella, y el diablo o Satanás o el anticristo es todo aquel que se opone a Dios y a Jesús, pero yo no me opongo ni me opondré ya jamás a ellos. Si tú que lees estas líneas, no das un paso para conocerlos, tú eres Satanás o el anticristo, porque te estás oponiendo a ellos. Yo me he arrepentido, pero si tú no te arrepientes, es por la maldad que habita dentro de ti, que tú tienes que dominar y dejar que la bondad y el amor fluya hacia tu prójimo. Mi mejor truco fue hacerle creer al mundo que ni Dios, ni yo existíamos, pero es algo que ahora se volvió en mi contra, pero en Jesús encontré salvación. Él perdona y si Él me ha perdonado, lo hará con todos ustedes. Sálvate, está en ti que lo hagas. Escudriña en las Escrituras y verás que Dios no me hace culpable de la maldad del ser humano, ya que Él declara en uno de sus textos. Y Dios vio que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón en ellos, era de continuo el mal. Y Dios se arrepintió de haber creado al hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Y dijo Dios, borraré de la faz de la tierra a los hombres que he creado, pero no halló gracia ante Dios y lo salvó. Génesis 6 5-8. Aún Jesús en Marcos 8 31-34. Le dice a Pedro en el versículo 33. Quítate de delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Y Pedro no estaba insistiendo en algo que se pudiera considerar malo, al contrario, trataba según él de hacerle un bien al intentar convencerlo de evitar su muerte, pero, como le llevaba la contraria a los planes de Dios y de Jesús, el mismo Jesús le llamó Satanás, o, el que se opone a ellos. Dios le llama Satanás, al conjunto de maldad que habita en todas las almas y espíritus que viven en el cuerpo humano que son todos los habitantes de la tierra, que se dejan llevar y dominar por sus malos deseos. Otro ejemplo contundente está en San Juan 19-6. Cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles, dieron voces, diciéndole: «Crucifícalo». Entonces, Pilato les dijo: «Tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no hallo maldad en él». Y en el versículo 11, Jesús dice: «El que a ti me ha entregado mayor pecado tiene».
Veamos aquí cómo la maldad de los sacerdotes, los cuales estaban dominados por la envidia que tenían hacia Jesús, quebrantaron el 9º mandamiento que dice: No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Éxodo 20:16. Alterando las prédicas de Jesús, ya que no había quedado evidencia para defenderlo en el juicio que ellos le hicieron. Pero no fue culpa mía, al igual que los demás que siguieron sus mentiras, instigando a la autoridad para castigar al inocente, lo hicieron por la maldad de ellos mismos, dejándose llevar por los que oían que pedían que Jesús fuera crucificado, quebrantando el mandamiento de Dios que se encuentra en Éxodo 23:1-3 y 7. 1. No admitirás falso rumor, no te concertarás con el malo para ser testigo falso. 2. No seguirás a los muchos para hacer el mal ni responderás en litigio inclinándote a los más para causar daño o agravio. 3. Ni al pobre distinguirás en su causa. 7. De palabra de mentira te alejarás y no matarás al inocente y justo. Ya vimos cómo Dios no hace mención de mí, y si hablamos de lo que quedó escrito por los discípulos de Jesús podemos ver lo siguiente. San Juan 2, 18 y 22. Ya es el último tiempo y oíste que el anticristo viene, han surgido muchos anticristos, por eso conocerás que es el último tiempo, ellos salieron de nosotros. Pero luego él afirma lo siguiente. 22. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niegue al Padre y al Hijo. Y Pedro 2, 1-4 y 14, afirma lo siguiente. Hubo falsos profetas, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, y muchos seguirán disoluciones, por causa de ellos el camino de la verdad será blasfemado. 3. Por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. 4. Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al infierno y los entregó a prisiones de oscuridad para esperar el juicio. Espiritualmente hablando, doble prisión, ya que los cuerpos carnales también se convierten en una prisión, para muchos que abominaban la idea de estar sobre la tierra. Y también dice la Escritura: Dios sabe librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el juicio. Y mayormente a aquellos que siguiendo la carne o lo que sus cuerpos les piden andan en inmundicia. Son atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores, mientras que los ángeles que son superiores en fuerza y potencia no pronuncian juicio de maldición, pero solo basta caminar por las calles para poder escuchar a las personas y verán que llevan en su boca la maldición hacia sus hijos, hermanos, amigos y vecinos. Afirma el Señor, que hablan mal de lo que no entienden, como animales irracionales nacidos para presa y destrucción perecerán en su propia perdición. 14. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia. Por eso hacen mercadería con la palabra de Dios, vendiendo compactos con cantos dedicados a Él, o celebran lo que llaman misas para agradecer por bautizos, exponiendo a sus hijos al fuego, algo abominable para el Creador, ya que nuestro ejemplo a seguir es Jesús, y Él, siendo un pequeño de 8 días de nacido, fue presentado como un nuevo humano hijo de luz, ya que el bautismo es simbología de muerte y resurrección a una nueva vida sin pecado, ya que como en el antiguo tiempo, Dios purificó del pecado a su creación por agua en el tiempo de Noé, y lo hizo con un diluvio en el que todos perecieron, para que hoy en este tiempo nacieran a una nueva vida para redención, así que los pequeños no pueden pedir perdón, pues a esa edad están en estado de inconsciencia y no pueden decidir cambiar su vida a una nueva, sin desobediencias, pero cuando entran en la edad adulta, en la cual saben discernir lo bueno y lo malo, pueden decidir si se bautizan, al igual que lo hizo Jesús, siguiendo el bautismo que el Creador envió a través de Juan el Bautista, quien lo dejó como un mandamiento del cual Jesús también tomó parte y se bautizó en la edad adulta cuando decidió por voluntad divina empezar su ministerio, y lo hizo para que todos siguieran su ejemplo, ya que el bautismo significa arrepentimiento de pecados, para nacer a una nueva vida, por lo cual Juan exhortaba a hombres y mujeres a sumergirse en agua, simbolizando muerte y vida nueva al salir del agua. Así que ese bautismo que practican los sacerdotes católicos es otra patraña para apartar al pueblo de la verdad, ya que ni siquiera aparece en las Sagradas Escrituras. Hay un sinfín de celebraciones de agradecimiento a Dios, como las bodas de plata, o para los que ya abandonaron este mundo y que finalmente son una burla al Creador, pues todos los que entran en estos lugares de oración, se ponen a rezar y después terminan perdidos en el alcohol o discutiendo entre ellos. Y en cuanto a los sacerdotes que celebran estos rituales, piden una generosa ofrenda que llaman voluntaria, pero ya es un requerimiento para poder orar a Dios, o poner a repetir, ¿qué es lo que significa rezar?, quebrantando así el mandamiento de Jesús que se encuentran en
Mateo 6-7. No uséis vanas repeticiones. Ya que ofendemos a Dios porque si Él necesitara que una y otra vez le repitiéramos las cosas le pondríamos una repetidora, bueno, eso en cuanto a los sacerdotes católicos. Para colmo también les prohíben a aquellos que le quieren servir a Dios que se casen, tanto a sacerdotes como a monjitas cumpliendo así la palabra que dijo Pablo en Timoteo 4, 1-2 y 3. En los últimos tiempos renegarán de la fe escuchando doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse. Y sabemos que a los sacerdotes y monjitas les ordenan el celibato haciéndolos caer así en más pecado para ser condenados porque caen en sus malos deseos y si no tienen el don, dijo Cristo. Es mejor casarse. Ya que por esa situación hay tantas violaciones entre ellos mismos, y peor aún pues violan a los pequeños que llegan al servicio de un templo católico como monaguillos y a las monjitas que quisieron servirle a Dios. Cuando la Escritura nos enseña que el primer sacerdote quien fue Aarón, hermano de Moisés, y es al cual tenían que imitar todos los sacerdotes, era casado y tenía hijos como nos lo deja claro la siguiente cita. Levítico 16-1. Dios habló a Moisés después de la muerte de los dos hijos de Aarón. Y habla de la muerte de estos dos hijos de Aarón pues cayeron en desobediencias, a pesar de las enseñanzas de Dios y del sacerdote que tuvieron como padre terrenal. Y del sacerdote Eli nos dice en Primera de Samuel 2-12. Los hijos del sacerdote Eli eran impíos y no tenían conocimiento de Dios. Y todos los sacerdotes que ellos debían imitar cumplieron con el mandamiento que ordenó Dios desde el principio. Génesis 2-24. Dejará el hombre a padre y madre y se unirá a su mujer. Y qué decir del Nuevo Testamento, allí Jesús nos habla y nos dice a través de los que escribieron su palabra, que casi todos los que seguían a Cristo eran casados y con hijos, incluso aclara la Biblia que Jesús sanó a la suegra de Pedro, y hacen creer a los ignorantes que por eso siguen el celibato por Pedro, quien fue el primer papa, que es otra gran mentira, porque Pedro era fiel imitador de su maestro Jesús, y jamás se metió en templos lujosos porque su maestro dijo. Mateo 11-8. ¿Qué saliste a ver al desierto? Un hombre con vestiduras delicadas, los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. Él no vino a formar un templo o pedir que se le edificara un lugar de habitación, cuando a Pedro le dijo. Mateo 16-16 y 18. Y sobre este templo edificaré lo que he de llamar mi iglesia. Fue por la confesión de Pedro, porque él sin dudarlo cuando Jesús preguntó. ¿Y ustedes, quién creen que soy? Pedro confesó. Yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Mateo 16-16. Y por ello Jesús dijo, el que confiese y crea como Pedro, que yo soy el Hijo de Dios, ese será mi iglesia o lo que es igual al que iba a entrar en el reino de Dios, y dijo templo refiriéndose a Pedro mismo, como cuando dijo. Destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Juan 2-19-21. Más él hablaba del templo de su cuerpo porque a cada uno de nosotros, Jesús nos llamó iglesias, que es lo mismo que templo. Otra gran mentira y muy visible es que ellos se hacen llamar Papa o Padre cuando Cristo dijo. A nadie llaméis Padre vuestro en la tierra, uno es vuestro Padre el que está en los cielos. Mateo 23-9. Siempre oponiéndose a Cristo y a Dios, y aún hay más, cuando Jesús dijo. Vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, no vayáis en pos de ellos. No los sigáis. Mateo 24-5. Ellos cada vez que un nuevo sacerdote se ordena como tal se atreven a decir alter Christes que es igual a otro Cristo ha nacido, y se han inventado una larga lista desde el primer papa que según ellos fue Pedro para engañar al pueblo que los sigue y mantener el poder sobre los seres terrenales, haciéndoles creer que son la iglesia más antigua y la autoridad que Jesús dejó en la tierra, aprovechando el versículo bíblico que ya leímos anteriormente cuando Jesús pone de ejemplo a Pedro como él. Principio de los que habrían de formar su iglesia sin importar el nombre que le pudieran dar a dicho lugar o a dicho grupo de personas reunidas, ya que cuando uno le dijo al maestro que le habían prohibido a uno que predicaba que lo hiciera, ya que no seguía con ellos, el maestro le respondió, no se lo prohíbas, pues el que no está contra mí, conmigo está. Pero se jactan de esa lista orgullosamente, lo cual es soberbia ante los ojos de Jesús y del Creador, ya que están usurpando un lugar que no les corresponde, pues Jesús no hace acepción de personas y él dijo que se manifestaría a todo aquel que lo obedeciera sin importar si tenía una jerarquía aquí en la tierra o no, ya que eso no es importante para él,
Pero estos seres sin escrúpulos han demostrado que no tienen el temor a Dios en sus corazones, mucho menos el amor a su prójimo. Y qué decir de la Capilla Sistina, que fue decorada por Miguel Ángel, un homosexual que plasmó sus ideas de inmoralidad en sus paredes como la imagen del Padre mostrando la desnudez de sus nalgas, y a esto ellos le llaman arte, cuando el Padre mismo dijo a través de Moisés: no verás la desnudez de tu padre y de tu madre. Levítico 18-7. Y antes de esto, vemos a Noé, quien maldijo a su hijo Cam, por haberse burlado de él mientras lo contemplaba desnudo. Y bebió Noé del vino y se embriagó y estaba descubierto en medio de su tienda, y Cam padre de Canaán vio la desnudez de Noé, su padre, y lo dijo a sus hermanos que estaban afuera. Entonces Sem y Jafet, hermanos de Cam, tomaron ropa y pusieron sobre sus hombros y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre, y así no vieron la desnudez de su padre. Y despertó Noé de su embriaguez y supo lo que le había hecho su hijo más joven y dijo: maldito sea Canaán. Génesis 9-21-25. Y a raíz de esa maldición vemos en toda la Escritura, esto a los que leen, que los cananitas descendientes de Cam, eran los pueblos que siempre estaban en contra del pueblo que Dios elegía por obediente, y se levantaban en guerra contra el Creador, por lo cual el Creador ordenaba su exterminio. También este hombre llamado Miguel Ángel, decoró dicha capilla con imágenes depravadas dejando plasmada también la imagen de su rostro con un pene en la parte de su cerebro, dejando ver así su mente depravada y enferma, y en la entrada de dicha capilla puso la escultura de Moisés con cuernos sobre su cabeza haciendo así burla del hombre que mantuvo relación directa con el Creador, o lo que llamamos Dios, cuyo significado es divino, inmenso, omnipotente y sabio, ya que él cuando se manifestó, dejó solamente unas letras sin ningún significado para el ser humano y a lo largo de la historia le aumentaron vocales para hacerlo legible, ya que no encontraron el sonido de la H, ya que esto quedó escrito en lenguaje celestial y las letras eran JHVH que se lee Java, y cuyo significado es padre o papá. Y es en dicha capilla donde se ofician ciertos rituales importantes del Vaticano, ignorando así el segundo mandamiento de Dios que se encuentra en Éxodo 20-4. No te harás imagen de nada de lo que hay en el cielo, en la tierra y en las aguas debajo de esta, porque yo soy Dios celoso y fuerte que castigo la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que desobedecen, así como también practico la misericordia con los que me aman y se esfuerzan por obedecerme, así que mucho menos te inclines a ellas. Y Vaticano, que es lo mismo que Vaticanus en latín, cuyo concepto es centro de adivinación y brujería, de dicha palabra se deriva vaticinar, que es igual a adivinar, lo cual Dios prohibió. También por órdenes que salieron directamente del Vaticano, se cometieron los peores asesinatos de muchas mujeres que acusaban de hechiceras. Algunas sí lo eran, pero como siempre castigan a quienes les llevan la contraria, llevando así sobre ellos la sangre de seres inocentes a las cuales les hablaba Dios, y que ellos por temor a perder el poder que habían ganado sobre la tierra, mejor las acusaban de brujas en lo que llamaron la Santa Inquisición, cuyo precursor fue Ignacio de Loyola, fundador de la orden jesuita, y con el tiempo instituyó el Papa Inocencio III otro satánico por llevarle la contraria a Dios, pues se proclamó el vicario de Cristo o el que toma el lugar de Jesús el Cristo, y no solo eso, también dijo ser el soberano supremo de todos los tiempos, y prohibió la lectura bíblica, para mantener el imperio de poder, en el que se encontraba, pues el pueblo que leía las Escrituras se quitaba el velo que ellos les habían puesto. Un ejemplo de estas mujeres santas, de las que ya hicimos mención, es Juana de Arco, quien dirigió la liberación de Francia guiada por Dios a través de un mensajero, y quien terminó su vida carnal en la hoguera. Pero si seguimos nombrando todos los asesinatos que se llevaron a cabo con la bendición del poder papal en el Vaticano, podemos nombrar una que todos recuerden: Adolfo Hitler, que se hizo llamar defensor de la Santa Iglesia Católica, un católico que llevó a cabo grandes matanzas, bendecido su camino por el Papa Monseñor Kass, y el Cardenal Pacelli, o igual al Papa Pío XII, al cual se le llamó el Papa de Hitler, y él mismo fue quien inició el dogma de la Asunción de María, haciendo caer en él error al pueblo que los escucha, ya que la palabra nos deja claro que María fue un ser humano común como todos, que fue elegida por Dios para que Jesús llegara, pero no por eso estaba justificada de pecado, y nos enseña la Escritura que aún ella necesitaba un Salvador, que la limpiara de pecado, y ella jamás ascendió al cielo, el único que ascendió fue Jesús. Ella enfrentó la misma suerte que todo el ser humano, dormir y despertar. Se aclaran estas situaciones, ya que estos fraudulentos obreros también enseñan que María no tuvo más hijos después de Jesús, lo cual es mentira, ya que Jesús tuvo más hermanos por parte de su madre, pues ella llevó la vida normal de todo ser humano y no una vida divina y fuera de lo establecido por el Creador para este mundo.
En la Escritura se nos muestran citas en las cuales se mencionan a los otros hijos de María, y antes de esos hijos, cumplió su primogénito con los ritos de purificación por los pecados que el Creador dejó establecidos a través de Moisés, y ella declara lo siguiente: Mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. Lucas 1:47. Su Salvador era Jesús, como lo sería para todos por igual. Y también Dios nos aclara en Romanos 3:10. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. Y María ya existía, así que estaba contada en ese, ni aun uno, ya que los únicos justos son el Creador y Jesús. Otra cita que nos da luz sobre esto es la siguiente. Mateo 1:24-25. Despertando José del sueño recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su primogénito, primero de varios, y, hasta, palabra que nos indica que después que Jesús nació, José conoció a María, o tuvo relación sexual, la cual se utiliza para concebir en este mundo carnal, al igual que Adán conoció a Eva y concibió a Caín. Ya que en el Antiguo Testamento podemos ver el significado de la palabra conocer. Génesis 4:1. Y conoció Adán a su mujer y Eva concibió a su primer hijo. Otra cita que habla al respecto. Le avisaron a Jesús diciendo, tu madre y tus hermanos están afuera y quieren verte. Lucas 8:20. Y en Juan 7:3 y 5 le dijeron a Jesús sus hermanos, sal de aquí, y vete a Judea para que también tus discípulos vean las obras que haces, porque ni aun sus hermanos creían en Jesús. Si lo pudo ver, hay mucha diferencia entre discípulos y hermanos. Puedo seguir nombrando más citas, pero todo saldrá a la luz pública en el momento que Dios lo decida. Siempre le están llevando la contraria a Dios y a Jesús, ya que Él vino predicando el amor al prójimo, y lo mejor de todo, amar a los enemigos, que es el peor de los sacrificios, sacrificio que casi nadie ha cumplido, y esto es lo más valioso para Dios. Es por eso que Jesús dijo: Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para formar un discípulo, y una vez hecho lo hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Mateo 23:15. Y también agregó: Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino del cielo a los hombres, y no entráis vosotros ni dejáis entrar a los que quieren hacerlo. Mateo 23:13. Todo por guiarlos por el camino del error, enseñándoles mandamientos de hombres, invalidando los de Dios, tradiciones de hombres que uno a otro se van heredando, en las cuales le llevan la contraria a Dios. Por eso Jesús dijo, déjalos. Son ciegos, guías de ciegos, y si un ciego guía a otro ciego, ambos caerán en el abismo. Pero la ignorancia no es justificada, porque el que lo sigue tiene el libre medio para investigar cuál es la verdad, y la verdad es escudriñar las Escrituras, y escudriñar es analizar en el nombre de Dios, cada palabra por insignificante que parezca. Y si seguimos hablando de los diferentes grupos religiosos que se han formado, veremos a los testigos de Jehová, a los mormones, a los cristianos bautistas, pentecosteses, etc. Que siguen aparentemente a Dios y a Jesús, pero con sus hechos lo niegan, porque la gran mayoría de estos grupos, al igual, juzgan por lo que vales en la tierra, y llevándole nuevamente la contraria a Jesús, dicen que deben vestir con ropas delicadas para ir a la casa de Dios, cuando la vestimenta que importa realmente es la interior. Si realmente eso quisiera Dios, no hubiese permitido que Jesús anduviese con sandalias y una túnica, le hubiese ordenado vestir con ropas elegantes, porque era Él Hijo del Rey. Por eso Jesús les dijo, no sean como los fariseos, que les gustan los primeros asientos en las sinagogas, o lugares de oración, y vestir con largas vestiduras y ser vistos de todos, y que los demás les hablen con respeto. Y si el Maestro vistió con sencillez, ¿cómo deben vestir aquellos que le sirven? Y aún en las epístolas, se nos habla sobre el hacer distinción de personas. Si vemos a uno que viste con elegancia y le decimos siéntese aquí adelante, en el mejor lugar, pero llega uno con vestido humilde, y lo ignoran, o quizá llegue un harapiento y todas las miradas se posan sobre él, pero no le dicen pase adelante y le ofrecen el mejor lugar, ¿no hacéis distinción de personas? Pero claro, como saben que no va a dar el mejor diezmo o la mejor ofrenda, ya que ese visitante quizá requiere ser vestido y que lo alimenten, pues mejor lo ignoran, y la mayoría rehúsa la responsabilidad de hospedarlo en sus hogares, y así caen en peor pecado, pues hacen acepción de personas, y no saben que quizá en ese humilde harapiento necesitado los visitó Jesús, porque Dios y Jesús se siguen disfrazando de humildes pordioseros para visitar a los que se dicen su pueblo, ya que solo así tendrán pruebas en contra de los mentirosos en el día del juicio.
siempre llevándole la contraria a Jesús y a sus ideales, porque el Cristo exigió para poder servirle la renunciación total de bienes y hasta su propia vida, para poder ser su discípulo, y renunciación es negarse a sí mismo y a los intereses propios con respecto a este mundo material, es dar al necesitado y aportar para que la palabra de Dios se distribuya gratuitamente, porque cuando alguien le pone un precio, tratamos de encarcelarla. Jesús dijo acerca de esto lo siguiente: no hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, haced tesoros en el cielo, porque donde esté vuestro tesoro estará también vuestro corazón. Mateo 6-19. Y en el versículo 24. No podéis servir a Dios y a las riquezas, no podemos servir a dos amos, porque solo podemos amar a uno de los dos. Y dad de gracia, lo que recibiste de gracia, gratuitamente. Y si enumeramos todas las citas bíblicas, donde nos pide renunciación al mundo material, no terminaríamos. Pero unos ejemplos claros son estos, en Lucas 19 del versículo 1 al 10, donde nos habla de un hombre llamado Zaqueo, en donde como muestra de fe, este ser después de escuchar a Jesús dijo: la mitad de mis bienes doy a los pobres, a lo que Jesús exclamó: hoy ha venido la salvación a esta casa. O en Lucas 18-18, donde nos habla del muchacho rico que por el amor a sus riquezas no pudo seguir al Maestro, o cuando sus discípulos le dijeron: nosotros lo hemos dejado todo, y te hemos seguido. Pero no terminaríamos, ya que todas las enseñanzas de Jesús se basan en la piedad, en la justicia, la fe y el amor, ya que él estaba lleno del espíritu de santidad y poseía los dones espirituales que son el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la bondad, mansedumbre, fe y tener dominio para controlar la maldad que existe en cada uno de nosotros, y todo esto nos lleva al amor, que es el principal de todos. ¿Cómo podemos decir que amamos a Dios si no amamos a nuestros hermanos, hechos a imagen y semejanza de Dios, sin importar su grupo religioso, condición social, raza? Lo único que pide Dios es amor, y que no lo cambiemos por ídolos, amando más a las criaturas que al Creador. Pero la maldad ha florecido, dice Dios, ha reverdecido la vara de la soberbia en cada ser humano, y al altivo y soberbio Dios lo abomina, y eso hasta este día es el pan que se come a diario entre los humanos. Entre grupos religiosos no se toleran, porque cada uno de ellos cree estar en lo correcto y como todo necio no admite consejo. Como dice el proverbio, el sabio es corregido y aumenta su saber, pero el necio, al punto, explota en ira. Allí podemos ver lo que dijo Jesús: por sus frutos los conoceréis. El amor transforma, porque amamos todo lo que es nacido de Dios sabe dar fruto, es paciente con todos, es un árbol verde que no será cortado, es hijo de luz o hijo de amor, hijo de Dios y hermano de Jesús. Pero mientras la maldad siga floreciendo y no el amor, a este mundo o sistema de vida no le queda más que la destrucción, porque entre ellos mismos se van a destruir. Han torcido los ideales de Jesús, que fue un hombre lleno de amor, de bondad, de paciencia, y que supo dominar la maldad que también podía haber florecido dentro de él, pero él venció y no se contaminó y nos dejó su ejemplo, para que también nosotros huyéramos y nos salváramos a nosotros mismos de la maldad que florece dentro de cada uno. Y todos estos divisionistas religiosos dividieron al Cristo, como si él pudiera ser cortado, y uno se llevara la cabeza, otros las piernas, unos más sus brazos, o sus manos, sus pies, como si Cristo no tuviera que estar unido, y cada uno de nosotros que decimos que lo amamos y formamos su cuerpo pudiéramos desunir sus miembros, invalidando así la última oración de Jesús, que dijo: oro por estos para que sean uno, así como tú y yo, Padre, somos uno. Y si seguimos hablando de todos estos personajes que se hacen llamar cristianos y sus diferentes denominaciones, veremos que se la pasan danzando y orando en el lugar que llaman casa de Dios, y exclaman: somos libres, y cantan con mucha alegría y lloran de emoción por estar, según ellos, en la presencia de Dios, y cuando salen de allí siguen cometiendo toda clase de pecados. Y así se cumple lo que dice el Señor: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Y no solo eso, sino que también hacen un mercado del templo, como en el tiempo antiguo, cuando Jesús se enardeció al ver que a la entrada se vendían los animalitos para la ofrenda a Dios. Al igual ahora en su mercado venden la música para ofrendársela al Señor, pues los hermanos a los cuales Dios les dio el talento del canto se están haciendo famosos, aprovechándose del nombre de Dios, y gracias a eso se están enriqueciendo, y dicen que es para la obra del Señor, ignorando las palabras de Pablo, el siervo del Señor, que dejó el ejemplo de trabajar con nuestras manos para el sustento, ya que los cantos para adorar al Señor deben ser gratuitos, pues es un acto de alabanza al Padre y a Jesús. Y no solo eso, también en cualquier templo cristiano, protestante y católicos existen variedad de libros carísimos, en los que los llamados pastores o sacerdotes ponen sus puntos de vista y sus propias creencias en cuanto a Dios, y unos hasta con fotografía,
pues. Buscan ser conocidos, y que los demás en las calles los alaben como lo dijo Jesús, buscan la fama de los hombres, no el reconocimiento de Dios, y así invalidar la Sagrada Escritura o Biblia, el conjunto de libros que Dios dictó a hombres que Él tomó a través de su Espíritu para que transmitieran gratuitamente el conocimiento divino, y aparte de ese negocio, las predicaciones que se dan los días de reunión en el templo, si usted no asistió por pereza como lo hacen muchos, las puede conseguir. Pues las graban para ponerle precio al mensaje de Cristo y como a los perezosos también no les gusta leer pues las compran para escucharlas y así participan del pecado de los que comercian con la palabra de Dios. Y aparte venden lo que llaman talento, que son platillos que preparan, para que se alimenten los que van a orar, invalidando también la palabra que dice, que haya alimento en mi casa, ya que para eso deben ser los diezmos para alimentar al hambriento, sin cobrarle un peso, pero ya todo es negocio ni nuestro Padre se ha escapado. Imagine a Jesús, grabando sus prédicas y vendiéndolas a los que lo seguían, se hubiera hecho millonario. Que yo recuerde el que sustraía dinero de la bolsa fue Judas porque Jesús de su pobreza sobre la tierra le exprimía a su pobreza para darle a los necesitados, había personas que les llegaban a obsequiar dinero, y era Judas el encargado de repartirlo entre los pobres, ellos se quedaban con lo necesario para cada día, claro. No les daban porque Jesús pidiera ofrendas voluntarias por sus prédicas, él jamás hizo tal cosa, les daban porque Dios les tocaba el corazón y al ver que en el templo se pedía el diezmo y las ofrendas, ellos le daban o trataban de ayudar en su misión a aquel que les daba gratuitamente su sabiduría que era la luz para sus vidas. Bueno, ya dijimos que el que sustraía fue Judas, si por él hubiese sido, hubiera pedido dinero a todos los que seguían a Jesús, tan es así que lo cambio por 30 monedas de plata, ¿por cuánto lo está vendiendo usted? Deje volar nuevamente su imaginación y vea a Jesús, era tanta la multitud que lo seguía que si él hubiese querido hubiera hecho un templo para todos los que lo seguían y se hubiese metido en él para descansar, pero no. Él apacentaba a sus ovejas en el campo y allí les daba su alimento, y las ovejas que tenían hambre acudían a él, a su pastor así él estuviera en una barca o arriba en un monte y las que no acudían, él las buscaba caminando y recorriendo todos los pueblos de los alrededores. Imagine nuevamente a Jesús en un caballo para salir a predicar. Ya era famoso, ya podría darse el lujo de comprarse un caballo al fin que era una necesidad. Tenía que recorrer lugares lejanos así que tenía que pedirle a Dios un caballo para poder transportarse. Y propio, para manejarlo él. Pero no lo hizo, siempre caminó buscando a las ovejas perdidas y quizá en un caballo hubiera pasado demasiado rápido y no las hubiera visto. Pero le seguiré hablando de lo que hacen los sirvientes de Jesús, quienes deberían imitar a su Señor y quienes se hacen llamar sacerdotes, papas, pastores y las diferentes categorías, a sus libros que sacan a la venta, les cambian las enseñanzas de Dios y de Jesús por sus propias opiniones siguiendo las tradiciones antiguas enseñando mandamientos de hombres invalidando los de Dios, cuando la Biblia debería ser suficiente, y no solo eso sino que sus nombres suenan más que el de Dios y el de Jesús y buscan fama queriendo ser conocidos ya que ponen sus fotos en dichos libros, para que cuando los vean digan, allí va el pastor. Mucho cuidado. Porque Jesús dijo al respecto en el Evangelio de Juan 5:41 al 45 fama de los hombres no recibo, pero yo os conozco, que no tenéis el amor de Dios en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís si otro viniera en su propio nombre, a ese recibiríais. ¿Cómo podéis vosotros creer, pues recibís fama los unos de los otros y no buscáis la fama que viene del Dios único? Estas son señales de falsos profetas. Otra señal está en San Juan 7:17 y 18, que dice: El que quiera cumplir con la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina que enseñó es de Dios, o si yo hablo por mi propia cuenta, el que habla por su propia cuenta, su fama busca, pero el que busca la fama del que lo envió este es verdadero y no hay injusticia en él. En fin, estos falsos profetas, en todos los grupos formados por grupos de mercaderes, o lo que es lo mismo a lobos disfrazados de ovejas se la pasan pidiendo dinero al igual católicos que cristianos, mormones, testigos de Jehová y sus diferentes denominaciones ya que todos ellos a pesar de sus malas obras se hacen llamar los elegidos y portan vestiduras delicadas y se critican entre ellos mismos, unos creyéndose más santos que los otros, y el dinero que sacan en el mercado, que llaman casa de oración no se ve, solo se les ve a ellos en sus supercarros de lujo o en sus grandes convenciones de pastores en donde se preparan para seguir exprimiendo a las pobres ovejas que se mueren de hambre,
Porque tanto sacerdotes como pastores se vuelven tan ocupados e importantes que cuando son buscados por las ovejas, no las pueden atender, y cuando una se descarría, no pueden ir por ella ya que están muy ocupados, y así sucesivamente desde el que se sube a un microbús a pedir un peso por recitar unos versículos bíblicos poniéndole precio a la palabra de Dios tratando de encarcelarla para que no vuele libre y llene la tierra, hasta el más poderoso que se encuentra en el Vaticano reinando desde un trono y lleno de lujos mientras muchos mueren de hambre, están cayendo en grave condenación porque a la palabra del Creador no hay precio que se le pueda poner porque no la podríamos pagar. Ilusos. Si esos libros hubieran sido revelación de Dios o del Espíritu Santo enviado por Dios, les hubiera hecho entender que la casa de mi Padre, dijo Jesús, casa de oración será llamada, no pondrás tus abominaciones en ella, porque ese lugar que fue preparado para que la presencia de Dios descienda no es un lugar ordinario, y la han convertido en cueva de ladrones, negociando allí la palabra de Dios cuando Jesús dijo, gratuitamente da lo que recibiste gratuitamente y aún hay más ya que Jesús en Mateo 25 dijo, dale de comer al hambriento, dale de beber al sediento, viste al desnudo, visita al enfermo y al que está en la cárcel, y alberga al que no tenga casa. Si todos se preocuparan por dejar de hacer grandes templos, y se hubieran unido como Jesús lo pidió en su última oración, ya se hubiera erradicado gran parte de la pobreza. Están cayendo en la misma condenación de los que no saben, peor aún porque los que están en el poder del mundo y hacen bombas atómicas para acabar con la humanidad en las guerras, lo están haciendo en la ignorancia y serán más azotadas las espaldas tuyas sacerdote, pastorcito, ministro, anciano, diácono, obispos, cardenales, y Papa del Vaticano, que las de aquellos que se están matando en la ignorancia, porque tu deber es imitar al verdadero pastor, al cual dices que sirves, Dios y Jesús, e ir por los caminos predicando las enseñanzas de tu Señor, las cuales están basadas en la piedad, el amor al prójimo y a los enemigos, sacando al pueblo de la ignorancia y llevándolos a la luz de la sabiduría de Jesús y tratar así de impedir que sigan matándose entre hermanos de creación, mientras tú estás preocupado por agrandar tus graneros. Si tú que dices que conoces a Dios y a Jesús, sea como sea que te llames, no das el ejemplo que Jesús te dejó y vas por los montes a alimentar a las ovejas descarriadas, y haces un rebaño y lo llevas a la luz de Jesús, ¿cómo esperas que reaccionen los que por causa tuya no lo conocen? Si tú que dices tener el conocimiento sobre la verdad de Dios y Jesús, pero que a pesar de eso no enseñas esa verdad tal cual es, o como la dejaron escrita los varones que fueron guiados por Dios para que los demás no se pierdan, tú estás siendo causante de que la muerte eterna llegue a aquellos que no guiaste y la sangre de ellos será demandada de la tuya. Y tú, sacerdote católico que has abusado del poder que se te fue dado, al guiar al rebaño que se te ha confiado por el camino del error, ya que has alterado los mandamientos de Dios, que él dejó establecidos en Éxodo 20, y le has quitado a los 10 principales el segundo de ellos, para tener el poder y seguir exprimiendo a las ovejas que Dios ha puesto en tus manos y has aumentado cada vez más tu pecado, ya que has visto la manera de exprimirlas aún más, poniendo alcancías, para que el pueblo deposite dinero en ellas, para imágenes sin vida, sin espíritu, que tienen ojos pero que no pueden ver, que tienen oídos pero no pueden escuchar, tienen pies y no pueden andar, que tienen nariz pero no pueden oler, tienen boca pero no hablan, todo por ambición y codicia. Tú bien sabes que te estás oponiendo a Dios y hasta hoy no has hecho nada por sacar al pueblo a la luz. Es por eso que pronto recibirás tu castigo ya que estás haciéndole la guerra al Creador y Señor del universo entero, y a Jesús el Cristo e Hijo predilecto de nuestro Padre, y horrenda cosa será para ti, caer en las manos del Dios que sí vive, ya que estás invalidando sus mandamientos. ¿Qué acaso el sacerdote no fue puesto por Dios para llevar a su pueblo por el camino de la luz? Pero no estás haciendo bien tu trabajo, y por causa tuya el Seol cada vez ensancha más sus puertas, pues muchos llegan a él ya que tú los guías hacia la tiniebla, porque como él lo dejó escrito su pueblo pereció por falta de conocimiento, pero prepárate porque vienen tus azotes. Porque era tu deber transmitir el conocimiento, pero resulta que ahora enseñas y das la bendición de Dios por precio. El segundo mandamiento es claro y quebrantándolo te has enriquecido y te has hecho pasar por la máxima autoridad que el Creador dejó establecida y en eso no has mentido. El sacerdocio es bueno pero con honestidad, honrando a aquel que dice servirle, pero tú no lo has honrado sino todo lo contrario, has sido un sirviente infiel y tendrás tu parte con los infieles si no te arrepientes.
A lo que has hecho el Señor Dios le llama abuso de autoridad, abuso de confianza y también le llama injusticia, todo lo que él abomina, abusando de la autoridad que se te ha concedido. Cambiaste uno de los estatutos más importantes para él, ya que el segundo mandamiento es claro en cuanto a la idolatría que estás fomentando al pueblo, pues aún en la entrada de lo que llamas casa de Dios permites que tus mercaderes introduzcan las imágenes a los ignorantes y tú mismo las promueves para que las ovejas crean en ellas, como si ellas fueran Dios, un Dios inerte y hecho por manos humanas de otro más inteligente que tú. Este mandamiento que está más claro en el libro de la ley en donde nos dice. Deuteronomio 4:15. Guardad, pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura visteis el día que Dios habló con vosotros de en medio del fuego, para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, efigie de hombre o de mujer, figura de algún animal que esté en la tierra, figura de alguna ave alada que vuele por el aire, figura de algún reptil que se arrastre sobre la tierra, figura de algún pez que haya en el agua debajo de la tierra. Cuídate de no alzar tus ojos al cielo, y viendo el sol, la luna, las estrellas y todo el ejército del cielo te dejes cautivar por su belleza y te inclines ante ellos y los sirvas, ya que no es a ellos a quienes debes servir y admirar, sino al que los ha concedido, que es Dios. Ya no confundas más al rebaño del Creador, ya que te siguen a ojos cerrados, no los trates de desviar de la verdad, la Escritura es clara, y en lo que leímos lo está más, no hay que adorar o venerar imágenes de hombre o mujer. Ya que lo abomina nuestro Padre. Por otra parte, en los antiguos tiempos Dios mismo le ordenó a Moisés fabricar una serpiente, y a Salomón poner querubines y todo tipo de adornos en su templo, pero ya lo dije, fue una orden directa, del Creador, para esas personas, pero en lo que respecta para todo el que lea la Escritura y empieza a conocer a su Creador, el desechar la idolatría es una orden que hay que obedecer. Ya no justifiques con estos versos bíblicos tu negocio. Bueno, creo que está claro, la maldad ha florecido y la vara de la soberbia ha reverdecido, dice el Señor. Sin embargo, si yo, Luzbel, o Lucifer o Baal, como me quieras llamar, estoy exhortándote al arrepentimiento, ¿por qué no oyes mi voz? Yo estoy arrepentido, y el declarar todo esto y sacarlo a la luz es una muestra de arrepentimiento ante mi Creador y Padre, y si lo hago público es porque públicamente lo he ofendido. Ahora públicamente me humillo ante Él y ante Jesús, ya que los últimos podemos ser primeros y los primeros últimos. Sé que soy el hijo pródigo del cual hace casi 2000 años habló Jesús mi Señor. Sé que soy el que necesitaba un médico, y como yo hay muchísimos, y el Maestro ha hecho muy bien su trabajo, ya que Él no quiere que nadie se pierda, y Él tiene razón. El amor nos transforma, nos renueva, nos hace nacer a una nueva vida, y no hay mayor amor que el que uno ponga su vida por sus amigos. Y Él me venció con su amor, ya que es mi amigo, puso su vida por mí, y yo de alguna manera quiero enmendar mi error. No me juzgues, ya que mi juez me ha perdonado y me ha absuelto, y sé que voy a pagar mi deuda, pero lo haré gustoso, y parte de ese pago es este libro y esta verdad que he querido que conozcas. Pues sé que muchos seguirán mi ejemplo y tomarán la libertad que Jesús vino a ofrecer como yo lo he hecho. Soy el que menos perdón merecía, sin embargo Dios y Jesús me están dando la redención y la oportunidad de demostrar mi arrepentimiento. Toma la oportunidad que se te está dando, y aliviana un poco el peso de la carga que llevo sobre mí. Desde el principio fui padre de mentira, y no trato de justificarme, pero otros lo fueron antes que yo, como Rafael y Dalila, y también la tercera parte de los del reino de mi Padre, quienes fuimos expulsados a este lugar como castigo. Yo he entendido la reprensión, y mi Padre lo sabe. Habitar en la oscuridad, en la soledad y separados de la presencia del Padre, es algo que ya no le deseo a nadie. Quizá en algún momento mi corazón se llenó de rencor y quise venganza hacia quien creí que había sido injusto conmigo. Sin embargo, ahora sé que no fue injusticia, sino que fue lo correcto. Y si tú que estás leyendo esto me sigues juzgando, poniendo el dedo acusador sobre mí, te doy un consejo: no seas egoísta, no creas que porque tú has trabajado más que yo y quizá desde el principio has estado según tú, sirviéndolo, mereces algo mejor que yo. No tengas envidia de que Dios haga con lo suyo como bien le parezca. Hay un mundo paralelo al que tú vives. Todos los que no se arrepienten y van a Dios, antes de entregar el cuerpo o vehículo que el Creador les presta, van a ese mundo paralelo, llamado el Seol. No creas que en la tumba termina todo, eso es solo el principio. La tumba es solo donde entregas el cuerpo, para que vuelva al polvo de donde fue tomado, pero lo peor viene después, pues si tu espíritu y tu alma no caminaron como al Creador le agrada, no te permite regresar a su lado, sino que te
Deja aquí en la tiniebla, y recuerda que aquí, en ese mundo paralelo de tiniebla habita por ahora más de la tercera parte de seres espirituales resentidos, como un día lo estuve yo, dispuestos a torturar a todo aquel que vaya llegando. En el alma está el sentir que un día tuviste en el cuerpo, así que todos tienen sentimientos, miedos, pánicos, tristeza, soledad, pero sobre todo persecución de aquellos que se contaminaron más sobre la tierra, teniendo un cuerpo humano, como asesinos, violadores, maniáticos sexuales, lujuriosos, ladrones, drogadictos, tomadores de vino, seres ingobernables y que no quieren arrepentirse y otra vez les hacen vivir a las almas que van llegando, tormentos horribles, ya que se han preparado lugares de tormentos en los cuales desempeñan su trabajo solo por diversión. La mayoría de ellos se van hacia las profundidades de la tierra ya que prefieren los lugares oscuros, es por eso que buscan enormes cuevas que hay en montañas, en selvas o dentro del mar. Un foco de esos seres castigadores y violentos está en los respiraderos de la tierra que se le llama volcanes, allí es a donde llevan a muchos y los arrojan dentro de la lava ardiente. A otros los castigan con gusanos de putrefacción, ya que penetran los féretros y sacan sus mismos gusanos, y los ponen sobre ellos. Para causarles pánico, una gran mayoría vagan huyendo de ellos, tomando cuerpos humanos y así pasar desapercibidos de los otros que quieren dañarlos. Otros más se ocultan en casas abandonadas en lugares oscuros, evitando que los soldados perversos de dichas prisiones y que quieren regresarlos, los vean, pero no todos los que llegan a este mundo saben esta verdad. Así que es difícil para el que va llegando, ya que si te atrapan, te encarcelan para hacerte víctima de todos los castigos que se les ha permitido realizar. Cuando se aprende a vivir en este mundo de tiniebla, se aprende a resistir y se aprende a separar el alma de los sentidos que se tenían en el cuerpo, pero es muy difícil para la gran mayoría, porque quizá en vida ni siquiera supieron esto, no supieron que el alma se puede separar del cuerpo, ya que son totalmente independientes, así que los que van llegando sufren las torturas que jamás en vida te pudiste imaginar. Reacciona. Es necesario que sepas a qué te vas a enfrentar, pues no es justo que por haber sido un idólatra, por causa de otro inconsciente y que no ha conocido el amor a su prójimo, tú llegues a ese lugar. Tienes la oportunidad, tómala. No la dejes ir, se me está permitiendo hablarte de esta verdad de la cual ninguno de sus habitantes puede hablar. Muchos de los que ya se cansaron de la oscuridad tratan minuto a minuto de escapar de esa cárcel de tormento, pero muy pocos lo logran. Yo en lo personal, lo he conseguido porque mis compañeros al tenerme como su príncipe, jamás se imaginaron lo que dentro de mí sucedía, pues fui muy cuidadoso en ese sentido, pues yo sabía que mi oportunidad llegaría, ya que Jesús también en espíritu visitó ese mundo ya que descendió a lo que muchos han llamado el infierno. Soy uno de los pocos que ha escapado. Otros de mis hermanos y hermanas que han logrado escapar les han revelado a muchos todo lo que se encuentra en el mundo de la tiniebla, o como Jesús le llamó, el reino de los infieles, infierno, ya que él descendió y predicó a los espíritus encarcelados y prometió que aún para todos los de ese mundo era la salvación y que llegaría el momento de tomarla. Y la luz no pudo ser dañada pues resplandeció y ningún caído lo pudo dañar pues a pesar de la maldad que reina dentro de ellos, reconocieron que Jesús venció y contra él no podían intentar nada. Quizá a tus oídos carnales parezca algo fantasioso todo esto que hoy lees, pero ficticia es la vida que has llevado llena de engaños. La verdad es que muchos caídos en este tiempo han subido al mundo humano a tomar cuerpos, ya que esto está escrito que sucedería en el Apocalipsis o era final. Los que han subido los han tomado como sus casas, pocos han subido tratando de huir porque como Jesús se los anunció, la puerta del abismo se abrió, y lo hizo cuando ninguno de los perversos lo esperaba. Así que algunos lograron escapar y muchos lo siguen intentando hoy en día, pero también los perversos han subido pues no se dan por vencidos y buscan a lo que llaman traidores, como yo y han subido con gran ira, como langostas a apoderarse de las mentes de los espíritus que si tienen un cuerpo, pues escaparon pocos de los prisioneros, pero muchos soldados antiguos de los que vinieron a la tierra a mi lado cuando Dios nos expulsó, y que al igual que yo están arrepentidos desertaron de su ejército, y esto no les ha sido muy agradable a los infieles que siguen su absurda lucha contra el Creador y contra Jesús, así que quieren dañar a los habitantes de la tierra, atrapándolos antes de que puedan reaccionar y darse cuenta de la verdad. Y así sean más los que regresen con ellos a sus prisiones o que al final terminen en el mismo castigo que ellos, saben que todo lo que ocurre actualmente es señal de que su fin está cerca,
Y están dispuestos a luchar en contra del Creador hasta el final y tienen una gran ventaja. Son invisibles a los ojos humanos o carnales tanto que han tomado cuerpos de personas que en el mundo humano tienen cierto poder o que se encuentran en puestos importantes de los gobernantes de la tierra y también en el gobierno religioso. Así que van a ser estos humanos poderosos poseídos por los caídos antiguos y caídos que cuando llegaron a la tierra a darle vida al ser humano cayeron, pues también se rebelaron contra el Creador y se volvieron sus enemigos, víctimas de su propia maldad. Serán estos quienes empiecen muy pronto la persecución a muerte sobre los verdaderos hijos de luz, que solo tratan de alumbrar el camino hacia nuestro Padre. Sin embargo, el Creador y Padre ha decidido ayudar a los que quieran ser ayudados, revelando la verdad para que despierten y se defiendan de esos espíritus merodeadores, que están dispuestos a encarcelar a muchos y utilizarán falsos profetas por los cuales harán falsos milagros, a fin de confundir al pueblo de Dios. Pero recuerda que ya no es tiempo de milagros ya que estamos en el tiempo de la fe, y casi siempre caminar por fe es difícil, por eso Jesús le llamó la puerta estrecha, ya que la fe vendría por el oír no por ver ya que fe es la plena certeza de que lo que esperamos ha de llegar, es el convencimiento absoluto de que existe lo que no podemos ver. Hebreos 11:1 y en el verso 6 nos dice, que sin fe nadie puede agradar al Señor Dios, pues el que se acerca a Él debe creer que Él existe y que premia a los que sinceramente lo buscan. Pues por fe Noé cuando Dios le advirtió lo que iba a suceder, a pesar de que no había ni el más leve indicio de que iba a haber un diluvio, sin pérdida de tiempo se puso a construir el arca en que él y su familia habrían de salvarse. Con aquella fe hizo resaltar el pecado y la incredulidad del resto del mundo y obtuvo la aprobación de Dios. El tiempo en que sin ver debemos creer, para poder obtener la salvación que Jesús ofreció desde hace casi 2000 años está hoy en tus manos. No te conviertas tú en un perseguidor, recuerda que Jesús dijo que muchos creyendo que sirven a Dios perseguirían a los que revelen la verdad que viene de Dios y de Jesús. Han hecho tantas películas e historietas en las cuales me pintan como un ser grotesco y lleno de maldad, perverso y despiadado, pero la Escritura dice al respecto que, si alguno está en Jesús el Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y de ahora en adelante todo es hecho nuevo. ¿Acaso creíste que esa palabra era solo para ti? No seas egoísta, pues todos los caídos también formamos parte de ella. Ahora soy un nuevo ser, Jesús me ha dado la oportunidad, así que en realidad ese ser perverso, al cual el Creador compara con una bestia por su falta de entendimiento, eres tú, y todo aquel que en su falta de razonamiento y en su necedad de no querer mejorar sus caminos, terminan convirtiéndose en esa gran mancha de oscuridad que va a terminar consumiéndose a sí misma, o lo que es igual al gran dragón devorador que forman todos los que aman la maldad y que ahora gobiernan el mundo. El milenio del descanso viene, entra en él, es el día de la buena voluntad del Señor, el séptimo milenio desde Adán y Eva está por comenzar, por fin el día de reposo, el Sabbat. El milenio de Cristo Jesús viene y para entrar en él solo se requiere arrepentimiento sincero y clamar perdón a Dios en el nombre de Jesús. Estamos viviendo el año 1997 y para cuando el hombre viva el 2009 será en realidad 1999 y en el 2010 será el año 2000 y Jesús habrá nacido en la tierra, nuevamente y desde ahí comenzará el reinado del Hijo de Dios, Jesús, el cual comenzará su periodo en el año del cambio el año 2012 de acuerdo a su tiempo, y un milenio de armonía nos espera. Pero solo podrán entrar en él los que hayan luchado por el perdón, porque antes que empiece el milenio de mi Señor y Rey Jesús, habrá gran tribulación sobre la tierra y angustia cual no la han vivido nunca. Pero todos los que hayan luchado por hacer nuevos sus caminos y hayan aceptado a Jesús como su Señor y Salvador, serán puestos en un lugar seguro donde nadie los dañará. Y después volverán a la tierra a comenzar la era de la paz y armonía, la era de la luz pues seremos iluminados con la sabiduría de Dios y con su amor. Romanos 10:9. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Jesús dice: He aquí, yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta entraré a él y cenaré con él y él conmigo, al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Apocalipsis 3:20-22. He aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona.
El que tiene oídos oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El Espíritu y la esposa dicen, ven. El que oye diga, ven. Mi nombre es Luzbel. ¿Quieres entrar en el reino de Dios? Vence el mal y abre la puerta de tu corazón. Repite o toma este ejemplo de oración para saber cómo dirigirte a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado, te pido que me perdones por cada una de las fallas que cometí hasta el día de hoy. Prometo y cumpliré cambiar mis pasos que me llevaron al camino equivocado, y voy a luchar día con día por ser un verdadero hijo de luz y merecerme el que me llames hijo o hija, y ganarme que Jesús me llame hermano o hermana. Ayúdame y líbrame de la maldad que habita dentro de mí y de aquellos seres invisibles que constantemente rondan mi vida, tratando de inducirme por el camino del error. Ayúdame a distinguirlos, y yo prometo luchar por obedecerte y no escuchar las voces que quieren apartarme de ti. Te amo, Padre. Gracias por darme esta oportunidad sin merecerla. Amén. Soy Luzbel y te invito a que conozcas a Jesús tu Salvador. Nota, Dios se reserva el derecho de cambiar de opinión, claro. Si todos vienen al arrepentimiento. Este libro es totalmente gratuito. Dad gratuitamente lo que recibiste gratuitamente.